La mañana amaneció silenciosa, con un aire limpio que solo se respira en las colinas andaluzas cuando el verano comienza a ceder. En mi cocina, el aroma de almendras tostadas llenaba el aire mientras la tarta burbujeaba en el horno de leña. Siempre he encontrado cierto consuelo en las cosas sencillas: batir a mano, medir sin prisas, hornear sin necesidad de temporizador. Me tranquiliza, me recuerda quién soy o quién fui. Saqué la bandeja con cuidado y la coloqué sobre la mesa de mármol. Me quité el delantal, me alisé el cabello frente al cristal de la alacena. Y fue entonces cuando, al cerrar la puerta superior, algo se movió. Un golpe seco, un eco hueco en el suelo de piedra. Bajé la vista. Una carpeta negra gruesa con bordes desgastados. El sello del Ministerio de Defensa aún era visible, aunque descolorido por los años. Y ahí, incrustada en la tapa, brillaba débilmente la estrella plateada de la que ya nadie hablaba. Mi cuerpo no se movió de inmediato. Solo la miré. Había pasado tanto tiempo, tantos años intentando vivir como si no hubiera existido. Pero el pasado no desaparece. Solo se esconde en armarios altos hasta que decide caer. La recogí con calma, la abrí apenas unos centímetros. Informes clasificados, mapas, fotografías de satélite. Operaciones con nombres que el resto del mundo nunca conocería. Y al fondo mi pasaporte diplomático, aún vigente. Suspiré. No por nostalgia, sino por claridad. Lo guardé todo de nuevo, envolví la carpeta en una tela de lino y la escondí tras la leña, en la caja fuerte de hierro forjado. Cerré con llave, giré la cerradura 3 veces. Me lavé las manos, me puse mi vestido azul oscuro, ese que no llama la atención, pero siempre me ha hecho sentir cómoda. Justo entonces sonó el móvil. Un mensaje de Celeste. No olvides vestirte acorde. Nada de uniformes antiguos, suegra. La ironía me arrancó una pequeña sonrisa. Ni siquiera sabe cuán antiguo es el uniforme que llevo debajo de la piel, ni lo que puede despertar una carpeta olvidada. Tomé la tarta, el bolso, y salí por la puerta principal. El cielo estaba despejado. El viento soplaba del este. Tenía 2 horas para presentarme en el Naranjal, y esta vez no iría sola. El portón de hierro forjado se abrió lentamente y la finca El Naranjal se desplegó ante mí como un escenario de ópera. Toldos blancos ondeando al viento, hileras de camareros impecables, mesas redondas vestidas de lino marfil y música de cuerdas flotando desde unos altavoces ocultos entre los naranjos. Aparqué el coche sin hacer ruido. Tomé la tarta con ambas manos y avancé por el sendero de gravilla. A cada paso sentía cómo los tacones de las invitadas giraban levemente hacia mí, miradas rápidas, sonrisas contenidas, curiosidad o juicio. Celeste me vio antes de que pudiera acercarme demasiado. Salió a mi encuentro con una copa de vino blanco en una mano y el móvil en la otra, fingiendo que interrumpía una llamada importante. Su traje entallado color perla la envolvía como si fuera parte del decorado. Perfecta, artificial. «¿Esa es tu ropa de guerra?», dijo en voz alta con una sonrisa amplificada por las miradas ajenas. «Relájate, suegra. Aquí no hay cuartel». Rieron. No todos, pero los que debían reír lo hicieron. Mi hijo no estaba cerca. Tampoco me buscó con la mirada. Nadie intervino. Respiré hondo, no para calmarme, sino para centrarme. Le extendí la tarta con firmeza. La tomó con una mueca y se giró sin decir más. Un camarero me señaló una mesa infantil arrinconada bajo una pérgola. Me senté junto a mi sobrina de 6 años y 2 adolescentes que no se quitaban los cascos. Los platos comenzaron a llegar uno por uno. A mí tarde. Fríos. Ninguno igual al de los demás. No me sorprendí. Celeste desde la mesa central comenzó su monólogo. Habló de su ascenso en una empresa de defensa tecnológica, de lo difícil que es lidiar con militares viejos, de su nuevo contacto en el ministerio. Sus palabras no eran solo para presumir.
Eran dardos envueltos en terciopelo. Miraba en mi dirección con cada frase como si necesitara aplastarme en público para validarse. Yo comí en silencio, observé, aprendí. A veces los mejores informes se obtienen sin grabadora, sin micrófono. Solo hace falta escuchar con el corazón quieto. Y mientras una brisa cálida cruzaba los jardines, sentí en el aire la vibración de hélices lejanas. El postre llegó cuando el sol empezaba a ceder y las sombras alargadas del jardín cubrían los manteles. Me sirvieron una rodaja de mi propia tarta, aunque la habían recalentado mal, y la almendra estaba reseca. Fingí dar un par de bocados mientras Celeste brindaba por sí misma y hablaba de transformación digital, como si hubiera inventado el concepto. Me levanté sin hacer ruido. Nadie pareció notarlo. Crucé el patio central entre conversaciones cruzadas y risas huecas y salí hacia el jardín lateral donde la lavanda crecía en hileras silvestres y el sonido de la música se perdía. Fue entonces cuando sentí la vibración. El reloj oculto bajo la manga de mi vestido emitió un zumbido familiar. Bajé la vista. La pantalla proyectaba una línea de texto azul canal activo. Protocolo Águila Azul. Confirmar ubicación. No lo dudé. Pulsé 2 veces el borde del reloj. Confirmación enviada. Mis pies me llevaron más allá de las luces del jardín, bordeando el seto de romero hasta el olivar trasero. Allí el aire era más fresco, más honesto. Me detuve entre los árboles donde la tierra aún guardaba el calor del día y recordé otras tierras: Damasco, Alepo, Palmira. Voces en dialectos que había aprendido a reconocer, sombras entre callejones que había seguido con los ojos bien abiertos. 20 años sin nombre. 20 años siendo otra. Deslicé el reloj dentro de mi bolso de cuero junto a un pañuelo bordado con mis iniciales. Cerré con firmeza. Justo hoy murmuré. Otra vibración. Esta vez sin palabras, solo una secuencia numérica. Reconocí el código. Extracto autorizado. ETA 8 minutos. Me quedé inmóvil. La brisa agitó los olivos suavemente. A lo lejos las voces de la fiesta continuaban ajenas. Era como si el tiempo no avanzara en ese rincón de tierra andaluza. Pero para mí, el reloj corría más rápido ahora. Ajusté el bolso al hombro, regresé al borde del seto y levanté la vista al cielo. Un punto oscuro se deslizaba entre las nubes, apenas audible todavía. Mis sentidos se agudizaron. La reunión estaba a punto de terminar. Y no como Celeste imaginaba. Estaban alzando las copas cuando el rugido empezó. Al principio solo fue un zumbido lejano, pero bastaron unos segundos para que el sonido se volviera atronador, como si el cielo se partiera en dos. Las conversaciones se interrumpieron, los rostros se alzaron con inquietud, y una sombra alargada cruzó los toldos blancos como una amenaza suspendida. Un helicóptero militar descendía entre los naranjos, justo junto a la glorieta de jazmines. Las copas se cayeron. Un camarero tropezó. Celeste, en su intento de proteger su peinado, volcó la copa de vino sobre su propio vestido perla. Nadie reía ahora. El suelo temblaba bajo los pies. Las aspas agitaban las ramas levantando pétalos y servilletas como una tormenta controlada. Los niños corrieron a esconderse. Algunos invitados sacaban sus móviles, otros buscaban dónde protegerse. Pero yo permanecí de pie inmóvil, sintiendo la tierra vibrar, igual que tantas veces antes en lugares donde la llegada de un helicóptero significaba vida o muerte. La compuerta se abrió con un chasquido seco. Descendió un hombre alto, uniforme, completo, paso firme. El coronel Marcos Ellison, impecable. Medallas alineadas como testigos de una carrera construida con precisión quirúrgica. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos buscaron los míos de inmediato. Caminó sin desviarse, cruzando el jardín entre mesas patas arriba y rostros descompuestos. Se detuvo a menos de 1 metro de mí, se cuadró con precisión y alzó la voz. Teniente General Ferreño, la Comandancia Suprema la requiere, de inmediato.
El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Vi a Celeste congelada con la boca entreabierta, el vestido manchado, una servilleta en la mano temblorosa. Buscó la mirada de su marido, pero él no se movió. Nadie lo hizo. Yo di un paso hacia adelante. El coronel extendió su brazo indicándome el camino. Y yo, sin necesidad de palabras, comencé a avanzar. Porque el mundo que ellos creían conocer acababa de reconfigurarse. Y yo aún recordaba cómo caminar entre el miedo sin mirar atrás. Escuché la voz de Celeste temblar como si se le hubiera olvidado respirar. General, no me giré de inmediato. Caminé 2 pasos más hasta quedar junto a la compuerta del helicóptero. Entonces me volví con lentitud, sin apuro, y la miré con la misma serenidad con la que años atrás había enfrentado a un ministro que quería que mintiera en un informe clasificado. «No fuiste tú quien decía», le respondí con media sonrisa, «que yo solo pelaba patatas en una base perdida en Nebraska». La expresión de Celeste cambió, como si la tierra se abriera bajo sus tacones. Intentó articular algo, pero la voz no le salía. Jason, su cuñado norteamericano, se adelantó titubeando con esa diplomacia barata de los que siempre se creen por encima. «Es que...» Celeste no lo dijo con mala intención. Fue una broma. Claro, una broma. Julián, mi hijo, bajó la vista. Lo conozco demasiado bien para no notar la vergüenza en sus ojos. Años de distancia entre nosotros, años de silencios y domingos ausentes. Pero en ese momento parecía un niño pequeño, castigado sin comprender por qué. El sonido de notificaciones invadió el ambiente. Los móviles ya estaban grabando. Vi a una adolescente apuntarme con el suyo mientras susurraba. «¿Ella es una general?» No respondí. Ya no era necesario. Tomé el primer escalón metálico y subí al helicóptero. Al sentarme y abrochar el arnés, mi móvil vibró. Mensaje entrante. «Melissa. Lo sabían desde hace semanas. Ten cuidado». Mis dedos se detuvieron un instante sobre la pantalla. El coronel Ellison me ofreció un auricular. El piloto nos miró desde la cabina y asintió. La compuerta comenzó a cerrarse. Miré una última vez por la ventanilla. No por nostalgia, no por ternura, sino para grabar en mi mente cada rostro de quienes habían reído cuando yo llevaba la tarta entre las manos. El helicóptero se alzó con un rugido seco y elegante. Y mientras Córdoba se hacía pequeña bajo mis pies, comprendí que esta misión no era solo una activación. Era un ajuste de cuentas que llevaba años gestándose. El helicóptero avanzaba firme por encima de la campiña, cortando el viento con una determinación casi arrogante. Yo seguía en silencio observando las nubes por la escotilla hasta que Ellison, sentado frente a mí, abrió el maletín y extrajo una carpeta negra. La misma insignia de siempre, la misma que creí haber guardado para siempre bajo llave. «Filtración interna», dijo sin rodeos, su voz firme pero sin juicio. «Protocolo Águila Azul comprometido. Localizamos tráfico anómalo desde Sevilla. Una IP vinculada directamente a ti». Me volví hacia él sin necesidad de disimular la expresión que me cruzó el rostro. «¿A mí?». Asintió en silencio y deslizó los documentos sobre mi regazo. Reconocí las marcas de seguimiento. Eran nuestras. Y la dirección IP no era solo de Sevilla. Era más precisa que eso. Era mi antigua red doméstica. La misma que dejé instalada en casa de Julián cuando él y Celeste se mudaron tras su boda. El nudo en el estómago fue inmediato. No por miedo, por claridad. Esa red ya no está bajo mi control, dije. La gestiona él. Bueno, ella. Celeste asentí con lentitud. Trabaja como analista en Aegis Tech. No sé si lo sabías. Lo sabemos. Ellison cruzó las manos. Contratista de defensa. Tiene niveles de acceso suficientes para abrir ciertas puertas. Si alguien sabe qué llaves pedirle. Mis ojos volvieron a la carpeta. El tráfico no era casual. Era sostenido metódico, no un error. Pero tampoco parecía un movimiento de alguien que supiera exactamente con qué estaba jugando.
Hay dos posibilidades, dije. O está implicada, o alguien más la está usando. Él no respondió. No hacía falta. La operación dormida llevaba más de un año bajo vigilancia pasiva. Un señuelo. Una red deliberadamente colocada para detectar actividad no autorizada en sistemas sensibles. Solo 4 personas conocían su ubicación real. Y ahora aparecía conectada con la red doméstica de mi hijo. El helicóptero descendía. Ya podía ver las instalaciones subterráneas ocultas bajo una finca de apariencia abandonada. Sabía lo que venía. Lo que no sabía era hasta dónde había llegado esta traición. Ya en la sala de operaciones del complejo me permitieron un momento a solas frente a un terminal seguro. Mientras el sistema se iniciaba, recibí una notificación de Melissa desde el cuartel de Torrejón. No era un mensaje largo, solo contenía una línea y un archivo adjunto. Tu nominación a la medalla blanca fue bloqueada en 2018. Mira quién firmó el rechazo. Abrí el documento con calma, aunque algo dentro de mí ya presintiera el golpe. Allí estaba el expediente oficial del Consejo de Condecoraciones fechado en septiembre de 2018. Entre los documentos digitalizados resaltaba la hoja de renuncia voluntaria, con mi nombre mecanografiado y una firma electrónica al pie, pero no era mía. Desplegué los metadatos incrustados y allí lo vi sin ambigüedades acceso, desde un terminal vinculado al núcleo doméstico de Julián, a través del usuario autorizado como contacto de emergencia para asuntos administrativos. Celeste. Ella había entrado con mis claves que solo compartí para efectos médicos en caso de accidente y retirado mi postulación bajo la excusa de preferencia de la general por mantener perfil bajo y fuera del reconocimiento público. No me tembló la mano, pero sentí un vacío brutal en el pecho. No era solo una medalla. Era el cierre de una vida entera entregada a servir. Y alguien con premeditación había decidido que no lo merecía, que debía desaparecer en silencio como si nunca hubiera existido. Me puse en pie dejando el archivo abierto en la pantalla. Melissa no necesitaba más explicaciones, tampoco yo. Aquella mujer no solo me había marginado en mi propia familia, ni solo me había ridiculizado en público. Había empezado años atrás desmontando pedazo a pedazo cualquier trazo de mi paso por la historia. Invisible. Borrada. Sustituida por una suegra torpe supuestamente jubilada que apenas servía para contar anécdotas y hornear pasteles. Me coloqué la chaqueta táctica que me ofrecieron a la entrada del recinto. Ya no estaba allí solo como testigo de una brecha cibernética. Estaba allí para recuperar todo lo que habían querido enterrarme en vida. Nos sentamos en una cafetería anodina de la base con sillas de metal y olor a café recalentado. Julián no dejaba de mover las manos nervioso como si aún no supiera cómo empezar. Pedí un cortado. Él ni siquiera miró el menú. «Mamá», empezó con la voz quebrada. «Necesito contarte algo antes de que lo escuches por otros lados». Lo miré sin decir nada. Ya sabía que venía algo sucio, pero no imaginaba el nivel. Celeste ha estado organizando algo con los primos. Lo llama un comité de restauración familiar. No supe si reír o llorar. Restauración, repetí en voz baja. Dice que estás inestable, que después del incidente del helicóptero, lo mejor sería que delegaras ciertos poderes, que quizá deberíamos revisar el testamento de papá e incluso el uso que haces de la casa. Me apoyé en la mesa con las manos entrelazadas. No por debilidad, por contención. ¿Y tú qué opinas, Julián? Él bajó la mirada. No respondió. Antes de que pudiera insistir, Melissa apareció con paso firme. Llevaba una tablet en la mano y me la tendió sin rodeos. Esto lo solicitó el Departamento de Seguridad Interna hace 30 minutos. En pantalla, una grabación de archivo mostraba a Celeste en videollamada con un funcionario de Agistec. Su rostro estaba nítido, la voz sin distorsión. «Sí, necesito acceso de doble nivel
A los servidores vinculados al protocolo Águila Azul decía: es para proteger a mi suegra. Está desorientada. Cree que aún sirve. Y eso la vuelve vulnerable. Pausé el video antes de que terminara. No necesitaba escuchar más. Julián palideció al ver su rostro. Me miró sin saber si pedirme perdón o permiso para respirar. Yo solo sentí una calma extraña, porque ahí estaba la prueba. No eran solo rumores ni suposiciones. Celeste no solo había tratado de borrarme, sino que ahora usaba los restos de lo que quedaba para erosionar mi presente, mi capacidad, mi derecho. Me levanté sin tocar el café. Melissa me siguió en silencio. Julián se quedó sentado con la espalda encorvada, como si por fin entendiera el tamaño del abismo que había permitido crecer en su propia casa. El salón de mármol del ministerio estaba más frío de lo habitual, o tal vez era yo. Sentada frente a la comisión extraordinaria con los miembros alineados en semicírculo y los focos clavados sobre mí, volví a respirar como cuando cruzábamos zonas en conflicto sin margen para el error. Presenté cada documento sin temblor en la voz. Registro de accesos, firma digital falsificada, grabaciones. Lo que una vez fue apenas sospecha, ahora era certeza. Alguien había utilizado mi nombre, mi historia, mi pasado, como escudo para entrar donde no debía. Celeste fue citada 1 hora después. Entró vestida con sobriedad, pero la arrogancia en sus ojos no había cambiado. Negó. Mintió. Se contradijo. Dijo que me admiraba, que todo fue un malentendido, que nunca tuvo intención de comprometer nada. Yo no interrumpí. Observé cómo se hundía sola como quien no entiende el peligro hasta que ya tiene el agua en la garganta. Cuando me ofrecieron la palabra final, me levanté. Solicito la revocación inmediata de su acreditación de seguridad, dije con voz firme, y que sea desvinculada de cualquier entorno relacionado con Defensa Nacional. No por venganza, por seguridad. Y porque quienes no respetan el peso del uniforme no deben estar cerca de quienes aún lo llevan con dignidad. Nadie se opuso. Celeste no dijo nada, ni una lágrima. Solo un leve temblor en el labio inferior que no le vi nunca antes. Quizá por primera vez entendió que perder poder no siempre hace ruido. A veces es silencio definitivo. Al salir me crucé con Melissa en el pasillo. Me entregó una carpeta con la resolución firmada. Luego, sin palabras, me acompañó hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, respiré hondo. No porque estuviera satisfecha, sino porque sabía que aún quedaba una última conversación pendiente. Una que no podía evitar más. Una que tendría que empezar en casa, y sin uniforme. Regresé a la finca al amanecer. La tierra olía a humedad y a jazmines recién regados. El portón aún tenía marcas de las pisadas desordenadas del día del helicóptero, pero el silencio lo cubría todo como un manto nuevo. Caminé sin prisa hasta el jardín trasero, donde la bugambilia comenzaba a trepar por la verja otra vez. Allí estaba ella. Mi nieta mayor lucía sentada en el banco de hierro, forjado con los zapatos llenos de barro, y una pregunta clavada en los ojos. ¿De verdad fuiste general?, me dijo sin girarse. Me senté a su lado. Le acomodé un mechón de cabello tras la oreja. Lo sigo siendo, respondí, solo que ahora comando desde el silencio. No dijo nada más, pero su mano buscó la mía y la apretó con fuerza, como si entendiera que el peso más difícil no es el de las medallas, sino el de las decisiones que nadie ve. Días después, la invitación llegó sin ceremonia, una inauguración discreta en el Museo Militar de Ronda. Nadie lo anunció por televisión ni hubo discursos oficiales. Solo una vitrina nueva, una estrella plateada al centro y una placa simple que decía Adalina Ferreño, estratega en las sombras. No necesitaba más. Una semana más tarde, Melissa y yo compartimos un seminario con jóvenes cadetes en la base de Zaragoza. Hablamos de liderazgo, sí, pero no del que se impone. Hablamos del que se teje en la oscuridad, del que protege sin ser visto
del que no necesita aplausos. Al final una cadete de rostro serio se me acercó. No tendría más de 20 años. Yo también quiero ser invisible y eficaz, me dijo. Le sonreí, y por primera vez en muchos años sentí que todo había valido la pena, porque tal vez no se trata de volver a vestir el uniforme, sino de enseñar a otros cómo se lleva, incluso cuando nadie te mira.